Bienvenidos a la sesión número 6 del curso Puentes, edición 2022, primer ciclo, ¿no? El día de hoy estaremos culminando el 6 de notas, pues cargas, ¿no? Cargas en el diseño de puentes. Entonces, les voy a proceder a compartir la pantalla. Vamos a ver en qué nos habíamos quedado en la clase anterior. Habíamos desarrollado unos ejercicios, ¿no? Relativos, pues, a esta unidad, a este capítulo. Permítanme que tengo más personas en la sala de espera. Ok, muy bien. Ahí podemos observar. Déjenme poner esto de forma horizontal para que no se quede. Ahí estamos, muy bien. Entonces, un pequeño recuento de lo que vimos pues, en la clase pasada, ¿no? Describimos pues algunas tipologías de cargas, ¿no? Entre ellas, pues la fuerza de frenado, fuerzas centrífugas, cargas permanentes. También nosotros describimos al vehículo, ¿no? Al vehículo de diseño de la norma Astol RFD, que era el camión HL93, el cual poseía pues tres ejes, ¿no? Tres vectores de fuerza para el camión de diseño, dos vectores de fuerza para el tándem de diseño y una carga uniformemente distribuida para el carril de diseño, ¿no? Y también revisamos que había que combinar esos efectos, ¿no? Camión más carril y tándem más carril. En el caso del cálculo de momentos negativos en puentes hiperestáticos, teníamos que, teníamos que establecer una configuración especial, pues, ¿no? Con dos camiones, pues, alejándose el uno y el otro, separándose 9 metros entre sí, equidistantes, pues, del apoyo en cuestión. Y tomar esos efectos, pues, combinados con el 90%. Bien. Ahora nos compete revisar por los efectos sísmicos. Permítanme acá cambiar una cosita. Tampoco esto. Estándar. Déjame poner la cinta de... Ahí está. Ya. Muy bien. Ok. A ver, Santana, ayúdame a leer ahí, por favor. Esto y esto. Efecto sísmico. Las especificaciones Aston LRFD se basan en los siguientes principios. Terremotos pequeños a moderados deben ser resistidos en el rango elástico. Se utiliza intensidad y fuerza sísmica realista en los procesos de análisis y diseño estructurales. Los movimientos del terreno debido a grandes terremotos no deben causar colapso. El daño debe ser detectado para fácil acceso y reparación. Excelente, ¿no? Como mencionó el compañero, los terremotos pequeños, conocidos como temblores, no deben causar daño pues en las superestructuras ni en las subestructuras de los puentes, ¿no? Y finalmente, pues los terremotos fuertes, los terremotos poderosos no deben causar colapso. Es decir, se debe garantizar la seguridad de la vida. Las normas ASTO son aplicables para puentes convencionales, como son puentes losa, puentes viga, puentes cajón y puentes armadura, ¿no? Los cuales ya los hemos descrito nosotros en nuestras sesiones anteriores. Permítanme que tengo más personas ingresando. Les voy a dar acceso. Para este tipo de análisis, para este nivel de análisis, es decir, el tipo sísmico, el tipo lateral, ¿no? Va a ser necesario definir, en primer lugar, el peligro sísmico, el cual nosotros pues lo podemos investigar en base pues a la norma, ¿no? A la norma NEC 2015, a través del PGA o PGA. ¿Qué significa PGA? Peak Gravity Acceleration o aceleración máxima esperada en roca. Si nos referimos a un espectro de diseño, la primera ordenada de esa función, que es SA versus periodo natural, la primera ordenada se denomina Z por FA. Y FA es un factor de amplificación, ¿no? Que sirve para
establecer cuál es la función de transferencia desde la roca pues hasta el suelo, ¿no? Hasta el campo libre. Por eso ese término Z por FA se denomina aceleración en campo libre. Y también vamos a realizar pues, nuestros chequeos, nuestros cálculos para un sismo con una probabilidad del 7% de excedencia en un periodo de 75 años. Tengo más personas. Estoy dando acceso. Muy bien, aquí ustedes pueden observar en este mapa que tenemos pues al Ecuador dividido en varias zonas sísmicas, ¿no? Y siendo la costa pues una de las zonas con mayor amenaza porque tiene valores de Z, estas son representaciones de Z, pues, ¿no? Por tonalidades, mayores a 0.5 en todo lo que es la parte de la costa ecuatoriana. Ya para la parte de la sierra, tenemos valores de 0.4, amarillo 0.35 y así sucesivamente, ¿no? Para todo lo que es la Amazonía, ya nosotros tenemos valores menores, ¿no? 0.3, 0.2, que son zonas de moderada sismicidad, ¿no? No es baja, es zona de moderada sismicidad. Esa figura se denomina zona sísmica para propósitos de diseño y valor del factor de zona, factor Z, ¿no? Muy bien. Entonces, ese mapa pues obedece a esta clasificación. Zona sísmica está 1, 2, 3, 4, 5, 6 romano, ¿no? El valor de zona Z pues va a depender de cada una de estas locaciones. Por ejemplo, para la zona 1, que es, por ejemplo, en el oriente, en el Napo, por allá, el valor de Z va a ser 0.15 y se dice que tiene una amenaza sísmica, una caracterización de peligro sísmico intermedio, ¿no? Y luego viene subiendo de 0.25 alta, 0.4 alta, y mayor o igual que 0.5, muy alta, ¿no? Para eso nosotros también debemos observar las tablas, pues, de la variación de Z conforme, pues, a los cantones, a las provincias, que usted lo encuentra en la NEC 2015, en el capítulo de peligro sísmico, ¿no? Es la parte final. Ahí hay una tablita, y está por zona, sector, locación, y ahí le dice, ¿no? Recordando el concepto de probabilidad de excedencia, tenemos nuestra fórmula, probabilidad de excedencia es 1 menos TA elevado pues, al periodo de tiempo considerado, ¿no? Aquí sería T minúscula. Probabilidad de excedencia es PE, TA es la tasa anual de excedencia, que es 1 entre T sub R, y T sub R se conoce como periodo de retorno. Y T minúscula es el periodo de tiempo considerado pues, para ese terremoto, ¿no? Para el sismo de diseño, el sismo de diseño de la NEC 15, pues, ¿no? Que es un sismo 10-50 se conoce, ¿no? 10 porque es un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, ¿no? Que es el que sirve para realizar el diseño estructural de edificaciones. Usted para evaluar, pues, las cargas laterales, las cargas sísmicas en una edificación, pues utiliza pues, un espectro, ¿no? El cual tiene pues una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Vamos a verificar el valor de la probabilidad de excedencia con nuestra fórmula, ¿no? Con esta fórmula que está acá. Entonces sería 1 menos el periodo de retorno es igual a 1 entre 475. Todo eso elevado pues, al periodo de tiempo considerado, pues no, que no es lo mismo que el periodo de retorno. Entonces, PE igual, verifiquen este valor, por favor. Miren si da 0.10, una calculadora, en su calculadora. A ver, a trabajar. Despierten. Calculadora. Están dormidos algunos por ahí. Sí, da ese valor, Excelente. 0.10. Excelente, muy bien. Entonces se verifica
que tiene una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Y así sucesivamente usted puede ir verificando las probabilidades de excedencia de los diferentes terremotos. Pues no, aquí tiene usted la tabla de amenaza sísmica de la ANEC 2015 y los diferentes niveles de desempeño estructural. Servicio, daño, colapso. ¿Cuál es el nivel de daño que se espera? Pues en los elementos estructurales y los elementos no estructurales. Esto es en edificación. Los elementos estructurales vienen a ser las vigas y columnas, ¿no? Sistemas resistentes a cargas laterales, arrostramientos, etcétera. Los elementos no estructurales, pues, vienen a ser, pues, paredes, elementos de gypsum, fachadas, instalaciones eléctricas, sanitarias, sistemas contra incendios, equipos que pueda tener esa edificación, ¿no? Hay edificaciones en las cuales, pues, los elementos no estructurales, pues, superan por mucho el costo de la estructura, ¿no? De los elementos estructurales, como son los hospitales, los bancos, ¿no? El equipo que ellos tienen contenido, su contenido es mucho, mucho más costoso que el costo de la estructura, pues, ¿no? Y por acá tiene la tasa anual de excedencia. Entonces, si usted tiene la tasa anual de excedencia, puede ir haciendo un cálculo hacia atrás, pues, ¿no? De, por ejemplo, el periodo de retorno, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Un ejercicio en el cual vamos a calcular el periodo de retorno para un sismo. Este es el sismo Asto, el terremoto de la Asto, que tiene 7% de probabilidad de excedencia en 75 años. Este es un terremoto 775. ¿Ok? Entonces, se nos pide a nosotros ahora calcular el periodo de retorno, ¿no? El cual es igual a 1 entre la tasa anual de excedencia. Entonces, partimos de nuestra fórmula, que la tenemos por acá, PE igual a 1 menos TA. Entonces, ¿dónde está contenido el periodo de retorno? Está contenido aquí, en TA. Entonces, el problema se reduce a despejar TA y después invierto TA y calculo el periodo de retorno. Entonces, ahí voy a comenzar a trabajar un poquito las ecuaciones. Este término lo mando a la izquierda, este término lo mando a la derecha, tal como usted puede observar acá. Extraigo la raíz t, como usted puede observar ahí. Ahora transpongo y despejo TA, lo mando a la parte derecha. Aquí está. Esto va a la parte izquierda, a restar del 1. Transpongo nuevamente TA, como usted desee, ¿no? Si quiere aplicar logaritmo, lo hace. 1 menos 1 menos PE, bla, bla, bla. Probabilidad de excedencia es igual al 7%. Pues tiene que ponerlo con su valor numérico aquí, no en porcentaje, 0.07. Y eso le da a usted aproximadamente 0.01. Calcúlenme esto, por favor, y denme más decimales. A ver, ¿cuánto da? Creo que da menos de 0.001. ¿Cuánto? 967 por 10 a la menos 4. 0.0967, así. 0.00. Sí, así, está bien. Está bien. Ok, dividan eso entre 1, por favor. Sí, está bien. Ya, 1033, pero se acostumbra a decir que esto es igual a 1000 años. El terremoto de la Asto es de 1000 años, no es de 475. Entonces el terremoto es más poderoso que el que usamos para edificación, porque mientras mayor es el periodo de retorno, más fuerte es el sismo. ¿Ok? Entonces, si el espectro para 475 es algo así, el espectro para 1000 años va a ser algo así. ¿Ok? Va a ser mucho más grande, casi que el doble. Muy bien.
Nosotros también necesitamos para caracterizar la amenaza sísmica lo que es la clasificación de sitio. Se basa en la velocidad de onda de corte del suelo, ¿no? Y el número de golpes del ensayo de penetración estándar, ya corregido por eficiencia del equipo de perforación, el famoso parámetro N60, que a usted le enseñaron a calcular en ingeniería de suelo, ¿no? En los primeros 30 metros, pues por debajo del terreno. Luego, tenemos la clasificación operacional. Y aquí está la subdivisión de las estructuras de puentes, ¿no? Tenemos la primera, que son los puentes críticos, los cuales deben permanecer abiertos a todo tipo de tráfico después del terremoto de diseño, ¿no? El de 1000 años. Y deben estar abiertos a vehículos de emergencia, pues después de un gran terremoto. Es decir, este puente no debe colapsar. Ninguno debe colapsar, pero este debe permanecer operacional después de la ocurrencia de un gran terremoto, como por ejemplo el puente de Bahía, pues, ¿no? Que quedó funcionando pues luego del terremoto del 2016. Ese es un caso de un buen desempeño sísmico, ¿no? Puentes esenciales deben permanecer abiertos para vehículos de emergencia después del sismo de diseño. Entiéndase por vehículos de emergencia, ambulancias, vehículos militares, etcétera, etcétera. Otros puentes deben cerrarse para ser reparados después de un gran terremoto. No pueden sufrir cierto daño, pero que no comprometan la estabilidad del mismo. Y pues bueno, después de la ocurrencia del terremoto, pues se puede reparar. Procedimiento de diseño sismo resistente. En primer lugar, nosotros necesitamos el desarrollo del diseño preliminar del puente, ¿no? Para poder calcular el peso de los componentes estructurales y no estructurales, poder determinar la masa sísmica. Aquí nosotros vamos a establecer tipo de puente, el cual puede ser concreto, puede ser metálico, puede ser una armadura, un arco, atirantado, colgante, etc. Número de tramos, para ver si el puente es isostático, hiperestático. Puede ser de varios tramos isostático también. Las pilas pueden ser funcionar como apoyos simples para el puente, ¿no? Altura de pilas, porque son los elementos que generalmente van a resistir las cargas laterales. Y mientras más altas son, pues más grandes serán los efectos del terremoto. Tipo de subestructura, cimentación superficial, cimentación profunda, conexiones, cómo se va a unir la superestructura a la subestructura, cómo va a ser ese enlace. Luego vamos a determinar el PEA, que ya lo estudiamos en la página anterior. Determinar los coeficientes de sitio. ¿Cuáles son los coeficientes de sitio? Los factores FA, FD y FS, ¿no? Son factores que consideran el comportamiento no lineal de los suelos. Y ustedes los pueden leer, sus valores en la ANEC 2015. Estos valores dependen del tipo de suelo, el cual se clasifica como suelos tipo A, B, C, D, E y F, ¿no? El F es un suelo pues, que requiere un análisis geotécnico especial. El suelo tipo A, B puede considerarse como una roca, pues, ¿no? Desde el C hasta el E ya son suelos pues, menos competentes, ¿no? El C puede ser un suelo granular, el suelo tipo E, apaga el micrófono. El suelo tipo E ya es pues una arcilla blanda, ¿no? Que no sea susceptible a licuación, perdón, que no sea susceptible a inestabilidades, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí usted tiene esta tablita y la tiene por zona, ¿no? Por el valor de Z. Por el Z 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ¿no? Entonces usted viene para el tipo de suelo y la zona sísmica, lee el valor de FA. Más adelante haremos un ejercicio en el cual vamos a aprender a configurar, a determinar un espectro de diseño sería, ¿no? Elástico e inelástico. Mientras mayor sea el valor de la aceleración en campo libre. ¿Cuál es la aceleración en campo libre? Ya lo mencioné, es Z por FA. Mayor es el riesgo sísmico, ¿no? Luego vamos a determinar la categoría operacional, la cual pues ya la estudiamos en el acápite anterior. Y determinar el desempeño sísmico de la zona mediante el ACE 716. Luego vamos a determinar
los factores de modificación de la respuesta R, ¿no? De forma análoga al diseño de edificaciones, usted tiene que dividir las fuerzas sísmicas para un factor de reducción, ¿no? El cual pues depende pues de la resistencia, ductilidad y redundancia de la estructura, pues, ¿no? Entonces, como usted podrá entender, un edificio era pues una configuración de columnas y vigas, ¿no? Y usted tenía pues cierto nivel de redundancia. Y los factores R podían ser tan grandes como 8, ¿no? Variaban desde 5 hasta 8 para pórticos especiales, con sistemas aporticados y con muros, pues, ¿no? Muro valía 5, si mal no recuerdo, y para pórticos valía 8. Pero en un puente usted generalmente, el elemento que resiste carga lateral es la pila, que en ciertos casos pues no tiene más allá de 3, 4 columnas por pórtico, ¿no? Entonces, como usted puede observar, el nivel de redundancia es mucho menor que en el caso de un edificio. Por eso estos valores acá pues van desde 1 hasta 5, como máximo 5, ¿ok? Es decir, usted la fuerza sísmica casi no la va a reducir. Va a ser un diseño casi que elástico. Podríamos especificarlo de esa manera. Para ello, tenemos aquí la tabla 31071-1 de la ASTO LRFD, factores de modificación de la respuesta R de la subestructura. Por ejemplo, tipo de subestructura la tiene en esta columna, pilar tipo placa de gran dimensión, es decir, la pila tiene esta forma. Es un muro. Si el puente es crítico, es decir, aquí está la categoría, la importancia operacional. Si el puente es crítico, ese R vale 1.5. Si es esencial, lo mismo. Y si es otro tipo de puentes, el R vale 2. Miren cuánto baja, ¿no? Y que baje el R significa que la fuerza sísmica aumenta. Si antes era 8, ahora es 1.5. Imagínense. Por acá tenemos pilotes de concreto armado, solo pilotes verticales y grupos de pilotes. Usted puede leer los valores aquí, de acuerdo a la importancia operacional. Columnas individuales, como este problema que está acá, miren, ahí está el de la columna individual. 1.5, 2 y 3. Pilotes de acero o acero compuesto con concreto, solo pilotes verticales y grupos de pilotes. Aquí tenemos, ¿no? Y finalmente uno de los casos más comunes, el de columnas múltiples, está acá. 1.5, 3.5 y 5, ¿no? Ustedes ven que mientras más importante es la categoría operacional, es decir, cuando el puente es categoría crítico, los valores de R son casi que 1. O sea, van a soportar casi que el 100% de la carga lateral del terremoto, pues, de un terremoto, pues, sin reducir, pues, ¿no? Su efecto, de un espectro de diseño elástico sería, pues, ¿no? Cuando el sismo de diseño ocurre, 475 para edificio y 1000 años para puente, la energía se disipa a través de deformaciones inelásticas, ¿no? Lo que se conoce como rótulas plásticas en la subestructura. Para el sismo de 1000 años, las rótulas que se hayan formado, o sea, cuando ocurra este terremoto poderoso, deberán ser reparadas. Los factores R, para conexiones por otro lado, no se reducen, más bien se amplifican. ¿Qué quiere decir eso? Que los R son menores que 1. Para asegurar la transferencia de las fuerzas internas de un componente a otro. Entonces aquí viene la tabla 3.10.7.1-2. Factores de modificación de respuesta R para conexión. Es decir, para los elementos que le van a conectar la superestructura con la subestructura. Por ejemplo, acá está la conexión en esta columna y acá están los valores, ¿no? Dice, para todas las categorías de importancia. Aquí ya no hay esa categorización
de esencial, crítico y otros. Aplica para todo tipo de puente. Entonces, para una conexión que vaya de la superestructura al estribo, 0.8, imagínense. Más bien hay que amplificar la fuerza del terremoto, ¿no? Fuerza inelástica va a ser igual a la fuerza elástica dividido para R. Ya vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a determinar esta fuerza elástica, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de qué es a lo que nos estamos refiriendo. Juntas de expansión dentro de la superestructura, 0.8. Columnas, pilares o pilotes a viga cabezal de superestructura, vale 1. Y columnas o pilares a la cimentación, vale 1. Entonces, en el diseño de un puente, usted no espere tener factores de reducción tan altos. Es un error. Luego procedemos al cálculo de las fuerzas de diseño. O sea, miren que el procedimiento para el análisis sísmico sigue una secuencia, ¿no? Y hay que cumplir todos estos pasos para realizar el análisis. Otra cosa es el diseño. Entonces, miren, para puentes de un solo tramo, para un solo tramo, para toda zona sísmica 1 hasta la 6, para determinar las fuerzas de diseño en este tipo de conexiones, debemos tomar el producto del coeficiente de aceleración por la carga muerta tributaria asociada con esa conexión. Y tenemos esta ecuación ASTO, que esa fuerza sísmica va a ser mayor o igual que a un factor AS, que se lo conoce pues como coeficiente sísmico, ¿no? Por el peso sísmico de la estructura. Si usted va a la ASTO, el AS, ese coeficiente sísmico es igual a FPGA por PGA. El FPGA para nosotros en la NEC 2015 no es otra cosa que el FA. ¿Ok? El valor del coeficiente de amplificación. Y PGA no es otra cosa que Z. Por lo tanto, para nosotros AS va a ser igual a Z por FA, que es la primera ordenada del espectro de respuesta. O también se conoce como, ¿cómo se conoce esto? ¿Cómo lo llamé yo antes, al inicio de la clase? Aceleración en campo libre. Exactamente, excelente. Aceleración en campo libre, como nos dijo el compañero. Muy bien. Ok, dicho esto, pues procedemos a calcular las fuerzas sísmicas, ¿no? En un puente isostático, pues va a ser muy sencillo. Ejemplo, conexión. Calcule las fuerzas sísmicas en las conexiones del siguiente puente de un solo tramo. Este es el puente. Qué fea esa raya. Ahí. Y el puente tiene la siguiente configuración. En X y en Y. Ok, esto es X, esto es y esto es Z. Muy bien, entonces, tipo de suelo, esto proviene del análisis geotécnico. Este puente tiene una luz de 25 metros. Y tiene una carga uniformemente distribuida de 12 toneladas fuerza por metro. Esto ya proviene del metrado de cargas. Tipo de suelo de aceleración máxima en campo libre viene dado por el producto de Z por FA. Z es igual a 0.4. Esto está en Guayaquil, ¿ok? Aceleración máxima esperada en la roca. Usted para determinar ese factor de Z necesita el tipo de suelo pues, y la ubicación del puente, ¿no? Ya le estoy diciendo yo que es en Guayaquil. FA, asimismo, va a leerlo con Z y con el tipo de suelo 1.2. Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodos cortos. Calculamos a S, 0.4 por 1.2, 0.48. Vamos a calcular ahora la carga muerta total, es decir, la masa sísmica reactiva, que es la masa que va a ser movilizada cuando venga el terremoto y va a estar dado por la resultante de esa carga muerta. Es la masa inercial. Generalmente no se considera la carga viva o se toma en cuenta un pequeño porcentaje, el 25%, por ejemplo.
Es muy poco probable que cuando ocurra el terremoto el puente esté cargado al 100% con la carga viva. Es ser extremadamente pesimista. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos el peso sísmico de esa edificación, de ese puente, no? Sería el valor de la carga uniformemente distribuida por la luz, ¿no? Ahí está, 25 por 12. Eso me da 300 toneladas de fuerza. Muy bien. Por acá yo tengo pues la fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica del terremoto. Esto es Fe. Si no se aprecia, póngale la E, por favor, que va a ser igual a una ecuación del tipo masa por aceleración. La masa proviene de la estructura, ¿no? Aquí está, 300 toneladas. Y por el coeficiente de aceleración, la aceleración máxima esperada en roca, a ese 0.48. Entonces 300 por 0.48 me da 144 toneladas de fuerza. El R, ¿cuánto vale para conexiones? ¿No? Porque estamos calculando conexiones de superestructura, pues a estribo sería 0.8. Y aquí está. Entonces vamos a calcular la fuerza en la dirección longitudinal de la conexión, ¿no? Es decir, ¿cuál es la fuerza sísmica lateral que está actuando en este apoyo? Porque este apoyo es el único que ofrece restricción a carga lateral. El de acá no. ¿Ok? El de la derecha solo tiene una reacción vertical. ¿Ok? Entonces vamos a simplemente a dividir 144 para R. Es decir, Fe longitudinal va a ser igual a la fuerza elástica. Eso es lo que estoy declarando aquí, ¿no? Y la fuerza inelástica es esa fuerza para R. Entonces para 0.8, 180 toneladas de fuerza. En la dirección transversal, usted puede observar pues, que hay dos apoyos tipo eslabón corto. El eslabón corto genera solamente una componente de reacción. Entonces, tendría que dividir para 2. F elástica en la dirección transversal es igual a F elástica para 2, es decir, 144 para 2. Y eso lo divido para R, que es 0.8. Entonces la fuerza en la dirección transversal es de 90 toneladas. Entonces, este apoyo que está acá, usted lo tiene que diseñar para 90 toneladas y el que está acá lo tiene que diseñar para 180 toneladas. Este se divide para 2, ¿por qué? Porque son 2, pues, ¿no? En esa dirección. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? De esa manera usted puede determinar pues, fuerzas sísmicas en una edificación, perdón, en un puente, una estructura de un puente. Es sencillo el procedimiento, ¿no? Lo difícil es diseñar la conexión ya, ¿no? Cuando usted ya tiene el apoyo, no sé, lo quiere hacer de neopreno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas fuerzas, pues, por ejemplo, las van a resistir estos pernos, ¿no? Y hay unas tablas para poder dimensionar el caucho, las placas metálicas, etcétera, etcétera. Los pernos los va a diseñar para corte y para aplastamiento, pues, ¿no? Esos efectos que vimos en mecánica de materiales. Si usted tiene un puente de múltiples tramos, pues el problema se complica. Tengo más personas aquí. Voy a dejar ingresar porque me han dicho que hay problemas con el Moodle. Pero no vengan tarde, por favor. No vengan tarde. Puentes de múltiples tramos. Por ejemplo, pues puentes que tengan esta configuración. Pueden ser idealizados de la siguiente manera, ¿no? Con una viga continua. Nosotros pues tenemos aquí que recurrir a la tabla ASTO 47-43-1-1. Requerimientos de análisis mínimo para efecto sísmico en puentes continuos, puentes hiperestáticos. Entonces, miren, de acuerdo a la zona sísmica 1, 2, 3, 4, esto es para Estados Unidos, pero puede ser asimilado de forma análoga en RANEI 2015, ¿no? Puentes de tramos simples no se requiere análisis sísmico para la superestructura. Solo para la subestructura, porque no hay pilas.
En un puente de un solo tramo no hay pilas. Los que se van a llevar las cargas laterales son las conexiones y los estribos, pues, ¿no? Y para puentes de múltiples tramos tenemos aquí, de acuerdo a la categoría. Otros, esenciales y críticos. Para la categoría otros, hay regulares y hay irregulares. Lo mismo para las demás categorías. Por ejemplo, si estamos diseñando un puente crítico regular en una zona de alta sismicidad, tenemos que utilizar un análisis de tipo TH. ¿Qué significa TH? Un método tiempo-historia, ¿no? En el cual nosotros vamos a ingresar para el análisis de nuestra pila un terremoto real. ¿Ok? Esto es aceleración en función de G y esto es el tiempo de duración del terremoto en segundos, ¿no? Vamos a ingresar esto en la base, ¿no? Y esta base pues se va a ir moviendo, ¿no? Se va a ir moviendo y esto va a ser esto en un instante de tiempo, después va a ser esto en otro instante de tiempo, después puede hacer esto en otro instante de tiempo y durante toda la duración del terremoto, ¿no? Podemos registrar el desplazamiento de ese nodo de la estructura y nos va a dar una función algo como esto, ¿no? Por ahí va a estar el pico, bueno, estoy exagerando, ¿no? Por ahí, este puede ser el valor de la aceleración en función de G, de esa estructura, ¿no? Y por acá está el tiempo, ¿no? Usted registra aquí ese valor de máxima aceleración, ¿no? Con eso puede recuperar desplazamientos y calcular fuerzas también, ¿no? Eso es lo que se refiere a un análisis tiempo-historia. Si estamos en una categoría sísmica menor, puede utilizar el multimodal, análisis elástico multimodal, este es el espectro, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, si nos encontramos con un puente esencial, regular, en una zona de baja sismicidad, podemos utilizar el análisis, el método elástico unimodal basado en el primer modo de vibrar únicamente, ¿no? O el método de la fuerza lateral equivalente se denomina, ¿no? Y el UL es el método de la carga uniforme, el cual lo voy a explicar en secciones posteriores. Pasos para este tipo de puentes. Determinar el coeficiente de respuesta sísmico C sub SM en el periodo fundamental de la estructura. Entonces usted tiene que calcular el periodo, el cual lo puede determinar utilizando un análisis modal o el método de la carga uniforme, ¿no? El cual lo puede observar en la ASTO 4743-2B. Lo voy a explicar aquí también. La carga sísmica se va a calcular con la siguiente ecuación, ¿no? Coeficiente sísmico por peso sísmico. Y las fuerzas de diseño se determinan de forma análoga al caso de puentes isostáticos, ¿no? F sobre R. Método de la carga uniforme, supongamos nosotros que tenemos aquí nuestro puente, ¿no? A nuestro puente visto en planta. Y acá abajo lo tengo a mi puente visto en elevación. Y le vamos a aplicar una carga uniformemente distribuida en cada una de esas direcciones, ¿no? Y esa carga va a tener una magnitud PO. Lo mismo en la dirección longitudinal. Si usted quiere bosquejar la configuración deformada pues, por esa acción de esa carga, pues va a ser algo como esto, ¿no? Una curva elástica, la cual va a tener una ecuación, ¿no? Un campo de desplazamiento que se denomina pues, BSX. Y asimismo en la dirección longitudinal, bueno, la pila puede hacer esto, ¿no? Doble curvatura. Ahí está puesto de forma grosera, ¿no? En el libro, pero debería lucir de esta manera. Y acá está, asimismo, ese campo de desplazamiento, BSX, que es una función, la cual puede ser complicada determinarla, ¿no? Lo que hacemos es calcular el desplazamiento pues, en cada punto notable, es decir, en los nodos, ¿no? En la intersección columna con viga. ¿Ok? Y discretizar a la estructura, pues, ¿no? Muy bien. Este método se basa en el modo fundamental de vibrar, que puede ser transversal o longitudinal. Les voy a explicar en la próxima sesión cómo calcular los periodos de vibrar de una estructura, para que usted tenga una mejor idea de qué es lo que estamos hablando. Este periodo se debe tomar como un oscilador masa resorte equivalente. Se usa en puentes regulares, ¿no?
porque la respuesta está gobernada por la primera forma de vibrar. Se calcula el desplazamiento estático, el campo de desplazamiento SX causado por una carga uniforme P sub 0, en la cual puede valer 1 tonelada por metro, 2 toneladas por metro, lo que usted desee. Como es un análisis elástico, al final del día, la rigidez va a ser la misma. Se puede calcular la rigidez lateral del puente, que es una medida de la resistencia al desplazamiento, ¿no? El peso total W con la siguiente ecuación. Miren, K, ahí está. P sub 0 por L, eso es fuerza. Y BS máximo es desplazamiento. Entonces la rigidez, como sabemos, tiene unidades de fuerza por unidad de longitud. Usted puede acudir a esta sección de la ASTO para revisar esta fórmula, ¿no? Y el peso lo puede calcular como la integral de cada uno de los pesos de cada componente. Pues, es decir, sumar el peso total es una suma. L es longitud del puente, BS máximo el valor del desplazamiento máximo, WX, carga muerta nominal no factorada, ¿no? Luego vamos a determinar el periodo, ¿no? Usted ya tiene K, aquí ya tiene W y lo ingresa. G es la gravedad, 981 para unidades MKS, 32.2 para unidades del sistema internacional. Muy bien. Entonces usted tiene su puente, ¿no? Y le aplica esta carga uniforme, que vale P sub 0. Observa la configuración deformada y mide el desplazamiento. Usualmente estos dos son iguales. Delta 1, delta 2. Son aproximadamente iguales. Uno de estos dos es BC máximo. ¿Ok? Y W es el peso de toda la estructura. Pues no, lo mete en esta ecuación y ya tiene el periodo natural. Luego vamos a calcular la carga sísmica equivalente multiplicando el coeficiente sísmico, ¿no? ¿Cómo va a obtener ese coeficiente sísmico? Usted tiene su espectro, entra con el periodo natural, no sé, cayó por aquí, sube a la curva y lee. Ahí está. Este valor de SA va a ser ese coeficiente sísmico. Calcular los desplazamientos y fuerzas en elementos estructurales usando la fuerza P. Entonces usted calcula PE y lo va a aplicar acá, nuevamente en la estructura. ¿Ok? Porque es una fuerza por unidad de longitud. Es decir, va a amplificar ese valor de 1 tonelada por metro por este coeficiente que está acá. Y calcula los desplazamientos y fuerzas para ese nuevo escenario de carga. Ok, eso es lo que constituye el método de la fuerza esquiva, de la fuerza uniforme. Análisis multimodal espectral se usa en puentes cuyos modos de vibración están acoplados, ¿no? Puede emplearse superposición modal o análisis tiempo-historia en zonas de alta sismicidad. Nosotros debemos combinar los efectos sísmicos, 100% de la fuerza longitudinal más el 30% de la fuerza en el sentido lateral, es decir, 100% del sismo en X más 30% del sismo en Y. Y para considerar los efectos de direccionalidad, tenemos que hacer 4 combinaciones, más menos. Y lo mismo en la otra dirección. 100% sismo Y, más menos 30%, sismo X. Al final del día se hacen 8 combinaciones. Y el caso 2 es lo que acabo de explicar, ¿no? FL, fuerza en el sentido longitudinal, y FT, fuerza en el sentido, aquí es transversal. Muy bien. ¿Qué tal? Ya hemos revisado. Uy, ¿qué pasó? No sé qué hice. No los veo. Un segundo. Gallery. Ahí está. ¿Alguna pregunta, compañero? Con esto hemos culminado el C Notas 1.4. ¿Ok? Hay una persona que ingresó recién. Bueno, me han dicho que hay problemas en el SIU, por eso lo estoy dejando entrar, porque si no, ya es muy tarde, ¿no? La clase es a las 7. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan, jóvenes? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué cosa?
No, bueno, entonces si no hay duda, les voy a enviar otra tarea. Aquí está. Ya. La tarea está bien bonita. A ver. Me falta ponerles un tema adicional aquí. Todavía no la termino, pero ya les voy a ir explicando más o menos. Ok. Primer ítem. Leer el capítulo 5 del texto día, Barker and Packets. Y responder las siguientes preguntas. Aquí tiene 1, 2, 3. ¿Cuáles son las razones? Bla, bla, bla. Del LRFD. Las lee, por favor, el capítulo y observa y responda, ¿no? Con sus propias palabras, con argumentos técnicos. Respuestas repetidas se anulan. Por acá, usted tiene que ir a leer el libro del profesor Fa, el profesor Goncan Fa, y resolver los ejercicios 3.1, 3.5, 3.6 y 3.9, ¿no? Del libro Brick Design and Evaluation, del profesor Goncan Fa. Son ejercicios de cargas de empuje del suelo, horizontal, vertical, cargas de presión, etcétera, etcétera. Las siguientes preguntas podrán ser realizadas en software. Miren que les voy a dejar que lo hagan en software, no que lo hagan a mano. Si es necesario, ¿no? En caso de que la estructura sea hiperestática. Si es isostática, a mano. Si es hiperestática, lo hace en computadora. Puede usar FTool, el cual es gratis. Para el siguiente puente de 3 tramos que se muestra a continuación, responder las siguientes preguntas. Este es sencillo. Sugerir longitudes para los 3 tramos del puente, tiene que usar la regla de oro. Suponiendo que el puente es soportado por pilas rectangulares de una sola columna, sugiera longitud de la sección transversal de la pila. Eso lo predimensiona con el C de notas 1.3, estética de puente, o el 1.2 creo que. Utilizando el rango típico entre la relación entre tramo y profundidad, sugiera un peralte, ¿no? No lo tratemos como profundidad, peralte puede ser, ¿no? De la superestructura. Proporciona una sugerencia razonable para la longitud del volado del tablero. Muy bien, ahí está el puente, 3 tramos, 90 metros. Tiene que calcular estos tramos, ¿no? Obviamente este tramo es igual al de acá, ¿no? Y este es otro. Tenemos por acá un puente curvo de 2 tramos, es soportado por 2 estribos y una pila rectangular con su respectiva viga cabezal. Aquí está la sección transversal. Los 2 tramos tienen longitudes idénticas de 40 metros, es decir, el puente es algo así. Bueno, este apoyo tengo que seguir leyendo a ver si es de esa forma, ¿no? Dada la siguiente información, calcule el momento de flexión máximo y la fuerza cortante que la columna podría encontrar en su base, aquí, bajo los efectos de la fuerza centrífuga, ahí está. Y de frenado, que viene en la dirección longitudinal, considerando un solo carril de diseño y un camión de diseño. Un solo camión, un solo carril. Apaga el micrófono del peso. Tras que llegas tarde, vienes a hacer ruido aquí. Radio de curvatura. Radio de curvatura, 300 metros. Esto es un puente curvo. ¿Ok? Entonces va a haber fuerza centrífuga. Y velocidad de diseño de la carretera, 100 kilómetros por hora. Esto proviene del estudio vial. Suponga que los apoyos del estribo pueden acomodar desplazamientos en la dirección longitudinal. Entonces, esta pila en la dirección longitudinal es algo así. Claro, esta unión es rígida. La base de la pila está empotrada. Suponga que la pila está diseñada para comportarse con doble curvatura en la dirección longitudinal. Entonces, la deformada, si es doble curvatura, puede ser algo como esto. Disculpen. Así. Es decir, diseñada con una conexión rígida que no permite rotación, pero sí permite traslación en la parte superior. Entonces usted esto lo puede idealizar de la siguiente manera. Si no permite rotación, pero permite desplazamiento, ¿qué apoyo voy a poner en la parte superior? No puede rotar, pero sí se puede desplazar longitudinalmente. Verticalmente no existe desplazamiento. Infinitamente rígido. El fixed roller
Entonces usted me hace el análisis con ese apoyo. Si lo quiere hacer a mano, bienvenido. Es visto con buenos ojos. Pero no hay problema si lo hace en computadora. Porque esto es hiperestático. Ahí se las dejo. Mientras que en la dirección transversal, esto es para la dirección longitudinal, ¿ok? Para la dirección transversal se puede idealizar como cantilever, ¿ok? Es decir, para la fuerza de frenado es hiperestático, para la fuerza centrífuga va a ser un cantilever, ¿ok? Ahí está. Para ser conservador, ignore el efecto de las llaves de corte en los estribos, ¿no? Para que esto se comporte como un cantilever perfecto. Ok, luego tenemos otro problema. La sección que se muestra a continuación está de aquí. Es para una pila de sección de ataque semicircular, utilizada para soportar un puente que cruza un río. La altura de la pila es de 10 metros. Se empotra en la base y en la parte superior se asume que el apoyo restringe a traslación, apoyo tipo articulado. Así es el apoyo arriba. Esto también es hiperestático. Utilice la información que se proporciona a continuación para dibujar los diagramas de momento y de flexión de fuerza cortante sobre ambos ejes de la misma. ¿Por qué? Porque hay una carga longitudinal y una carga transversal debido al flujo de agua. Puede usar software para el análisis estructural. Claro, es una estructura hiperestática. Velocidad de diseño del agua, 2 metros por segundo. Ángulo de flujo de agua con respecto al eje longitudinal, 70 grados. Aquí está. Profundidad del río, 6 metros. Entonces, por aquí está el agua. Y aquí va a estar aplicada pues esa carga, ¿no? Una va a aplicarse en esta dirección y otra va a aplicarse en esta dirección. ¿Ok? Pero son cargas por unidad de longitud. Entonces usted tiene que hacer dos análisis. Uno, orientado la sección con respecto a su eje fuerte y aplicándole la carga aquí. Esta carga pues es una carga hacia abajo, ¿no? Estoy representando la sección transversal. ¿Ok? Y aquí empotrado. Y tiene que hacer otro análisis con la carga aplicada así. Y empotrado acá arriba, ¿no? Asumir cualquier dato faltante y justifique la razón de su criterio. Por acá tengo este problema también, bastante interesante, que tengo que explicarles el método de la carga uniforme. Les voy a dar 2 semanas, ¿ya? El día lunes les explico el método de la carga uniforme. Sería redundante estar explicando esto por ahora, irrelevante estar explicando esto por ahora, porque... Y acá está el puente. Ahí está ese puente altamente hiperestático, que ustedes lo van a resolver. Y van a recordar algunos conceptos que han visto pues, en sus clases de estructuras 1, estructuras 2, hormigón 1, hormigón 2. Es una tarea bastante interesante. Les voy a tomar asistencia. ¿Qué pasó? Que veo unas caras largas. Son 2 semanas. Ya esa es la última tarea, ya no hay más. Me falta mandarles un taller que lo vamos a hacer en grupo. Ya voy a armar los grupos. Y con eso pasamos de año. Si lo hacemos bien, pues, ¿no? Voy a abrir el SIUP. La tarea la subo más tarde, no se preocupen por eso. Ok. Vamos a tomar la asistencia. Asistencia, registro de asistencia. Ingeniería civil semestral son los compañeros. 2022, 2023. Fuentes, esto es 8. Ok, vamos a la asistencia. Acebo. Presente, ingeniero, buen día. Hola. Álava. Presente. Alvarado. Presente. Avilés. Presente. Baque. Presente. Burgos. Prende la Presente, cámara ingeniero. para la lista. Buscán. Buscán. No. Campo Verde. Presente. Cando. Cando, no estás. Presente, ingeniero. Ok. Canción.
Canción. No está, este no viene. Castillo. Presente, ingeniero. Ok, Castro. Presente. Ceballos. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola. Coronel. Presente. Del Peso. Presente. Delgado. Presente. Espinosa. Presente. Flores. Presente. Gómez. Presente. Guaraca. Presente. Guerra. Guerra. No estás. Lenis. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola. Lozano. Presente. Mantilla. Mantilla. No. Marín. Marín. Tampoco estás. Martínez. Presente, ingeniero. Buen día. Hola. Maruri. Buenos días, presente. Ah, Mera. Presente. Buenos días. Hola, hola. Monje. Presente, ingeniero. Buenos días. Morejón Ojeda. Muy bien. Presente. Moreno Valenzuela. Ya decía yo, había venido a muchas clases, ya comenzó a faltar Moreno. Eso es una constante en él. Las 2, 3 primeras viene y de ahí ya se desaparece el hombre. Muriel. Ya lo conozco. No. Oliveros. Presente, ingeniero. Buen día. Ok, excelente. Panchana. Peralta. Presente, ingeniero. Pérez. Presente, ingeniero. Peñafiel. Pico. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola. Quito. Presente, ingeniero. Ok, Riasco. Presente, ingeniero. Rodríguez. Presente, ingeniero. León. Rodríguez Pule. Presente, ingeniero. Buen día. Rodríguez Puley. Pule, sí. Rosero Vaque. Presente. Russo. Presente. Allá. Sandoya. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola. Santana. Presente. Serrano. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola. Tumbaco. Tumbaco, presente. Muy bien. Velasco. Presente, ingeniero. Vela. Vera. Vera. Presente, ingeniero. Ok. Villalba. Villalba. No te veo. Vinuesa. Vinuesa. Buenos días, ingeniero. Presente, Allá. Yagual. Presente, ingeniero. Vinuesa, ingeniero, presente. Sí, sí, sí. Ciadet. Presente. Un ratito. Vinuesa. Ya, ya. Sí, sí le puse, compañero. No se preocupe. A ver. Oye, han faltado Muchas varios. gracias. Ya. Buscan. Ingeniero. Un ratito, ya voy, ya voy. Buscan. Canción. No. Guerra. Tampoco. Mantilla. Tampoco. Marín. Tampoco. Presente, sí, ¿Cuál, sí, cuál sí. es? Aquí ¿Quién? estoy, Mari, solo que no me funciona el micrófono. Ya, ya. Moreno. Muriel. Y Villalba. Miren, que han faltado varios. Mismo que les tomo una lección ahora. A ver, ¿quién me estaba preguntando algo? ¿Alguien que no haya sido nombrado, compañero? No, bueno, registrar. Registrar. Ya, está registrada la asistencia. Preguntas, dudas con respecto a la sesión de hoy. Ya les voy a subir la clase pronto, no se preocupen. Les voy a subir un tutorial de SAC 2000 en el caso de que hayan algunos compañeros pues que se les haga complicado. ¿Ok? Que no lo hayan usado antes. Ahí está
un problemita, ¿no? Es una clase, ¿no? Que la tienen que ver desde el minuto 13. Y ahí hay un problemita, pues un poquito complicado, que ustedes lo pueden utilizar para crear modelos más sencillos, ¿no? Como son en el caso de la tarea. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, por favor? Bueno, si no hay preguntas, yo me despido y nos vemos el próximo lunes. Espero que el lunes vengan con preguntas para la tarea. Hasta pronto. Bye, bye.